Regala algo a quien te regaló la vida. Agencias Guay presenta. Y este tribunal señaló como fecha para la audiencia respectiva. Exgobernador de Veracruz, México, detenido en Guatemala con fines de extradición, comparecerá el miércoles ante un juez por atrasos en que incurrió el juzgado de Sololá. El exgobernador mexicano Javier Duarte estuvo hospedado en este hotel de Río Dulce, Izabal, pocos días después de huir de su país en octubre del año pasado. Conocimos su lujosa habitación. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas calcula en 8 millones de quetzales los recursos necesarios para enfrentar la emergencia ambiental a causa de los incendios en Petén. Decidió excusarse del proceso y remitir la pieza al... La magistrada Blanca Stalin pone en marcha nuevas tácticas para trazar el proceso judicial en su contra por tráfico de influencias. Hoy acudió a una audiencia sin sus abogados defensores. Vacaciones de Semana Santa, Marco Papa volvió a los entrenamientos después de ausentarse por cuarta ocasión a una práctica con los rojos, lo que le podría generar una sanción interna. Y Kenia volvió a imponerse en el maratón de Boston que se disputó este lunes. Todo esto y más en minutos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconseja a Corea del Norte portarse bien en un nuevo episodio de la escalada guerrerista entre ambas naciones. Sin filtro hablaremos de esos personajes que escapan y otros que buscan atrasar procesos legales. Hablamos de los SF peces gordos, el análisis a cargo de Esparro Zapeta y Daniel Geri. Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Regala algo a quien te regaló la vida. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por el privilegio de su tiempo a esta hora, la hora de las noticias. Alejandro. Hola María Luisa, les saludamos en este lunes de Pascua. Gracias por acompañarnos hoy, 17 de abril. Comenzamos. Wendy, nuevo 4x32, Beef or Chicken. 4 productos por 32 quetzales. Iniciamos así. El miércoles será la audiencia del exgobernador mexicano Javier Duarte y se inicia el proceso formal de extradición en su fase judicial. Luego la fase administrativa a través de los enlaces de países. A la 1:30 de la tarde del miércoles quedó programada la audiencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien estaba oculto en el país desde hace 6 meses. Se recibió la consignación ya oficial de allá del Juzgado de Paz de Panajachel y este tribunal señaló como fecha para la audiencia respectiva el miércoles 19 de abril a las 13:30 horas. El Tribunal Quinto notificó a Duarte para que asista a la audiencia y será el sistema penitenciario el encargado de su traslado de Matamoros, donde está recluido, hacia la torre de tribunales. Al no tener abogado, el exgobernador podrá ser defendido por un abogado de la defensa pública penal. El día de la audiencia él puede y tiene derecho, es un derecho que le da la ley para allanarse al procedimiento de extradición. Se enviará el expediente a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Con ello se termina el proceso judicial y pasa al proceso administrativo y el expediente se traslada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, será buscado por los delitos de delincuencia organizada y de operar con recursos de procedencia ilícita. La semana pasada también fue capturado el exgobernador de Tamaulipas. Las autoridades mexicanas pidieron una orden de aprehensión contra Javier Duarte el 14 de octubre de 2016 por presuntamente cometer delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Poco después, la Fiscalía Mexicana se lanzó en una búsqueda del exgobernador y ofreció una recompensa de unos $717,400. Duarte del PRI renunció a su cargo el año pasado antes de terminar su mandato y aseguró en una entrevista con la cadena Televisa que él no huiría, que quería dar la cara para enfrentarse a las mafias, calumnias que no tenían sustento. Pero tras su fuga, el PRI lo expulsó de sus filas y emitió un comunicado en el que exigió se le sancione ejemplarmente, así como a quienes hayan formado parte de su red delictiva.
Duarte no es el único exgobernador mexicano perseguido por la justicia. Thomas Yarrington, gobernador de Tamaulipas, entre 1999 y 2005, fue detenido el domingo pasado en Italia por lazos con el narcotráfico. Bruna Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. Luego de conocer la captura del exgobernador veracruzano en Guatemala, medios mexicanos dan cobertura en nuestro país mientras esperan la extradición a México para que así enfrente a la justicia de ese país. Los periodistas enviados especiales de México relatan cómo tomaron los medios de comunicación para los que trabajan la captura de Javier Duarte. Luego pues la visión de los jefes de información del diario pues es ir a cubrir hasta Guatemala, ¿no? El exgobernador veracruzano es miembro del partido más antiguo de México, Partido Revolucionario Institucional PRI, del actual gobierno mexicano. No ha de grado como el de Javier Duarte, ¿no? En el que hasta se lucraba con las medicinas, malos manejos financieros, aunado a la violencia que se generó en el Estado, no solo contra la sociedad civil, sino también, por ejemplo, contra los periodistas. Veracruz es el único estado con la mayor tasa de agresiones y muertes de periodistas. En la gestión de Duarte fueron asesinados 16 periodistas y desaparecidos 3. Después de días aparecían ejecutados, incluso en algún caso recuerdo fue hasta desmembrado. El cártel de los Zetas es el que tiene más presencia en Veracruz, favorecido por Duarte y sus antecesores. México tiene mucho que decir, tiene muchas deudas que saldar. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. La captura de Javier Duarte, que es gobernador del estado de Veracruz, México, es el resultado de una investigación de inteligencia criminal desarrollada por la Dirección de la Policía Nacional Civil y la Dirección de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación en coordinación con autoridades mexicanas. Desde hace 3 o 4 meses se recibió información de que él se encontraba en territorio nacional y se designó un equipo de inteligencia para verificar y confirmar. La captura de Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, México, es el resultado de una investigación y de inteligencia criminal desarrollado por la Dirección de la Policía Nacional Civil y la Dirección de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación en coordinación con autoridades mexicanas, de acuerdo a declaración del ministro de Gobernación de Guatemala. Hace 3 o 4 meses se recibió información de que Duarte se encontraba en territorio nacional y se designó un equipo de inteligencia para verificar y confirmar. Un equipo de investigación criminal desarrolló el trabajo. La investigación se inició en el departamento de San Marcos, luego la ciudad capital y por último en Sololá. La alerta se reforzó al saber que familiares del exgobernador iban a viajar a Guatemala y se desarrolló un sistema táctico y operativo para realizar el seguimiento con la finalidad de establecer la ubicación del prófugo, que localizaron en un hotel. Afortunadamente, la acción fue limpia, ni un solo disparo y se sometió a las autoridades a esta persona. En coordinación con autoridades mexicanas se determinó que el capturado seguirá el proceso de extradición. Hoy ya fue puesto a disposición del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que es el responsable de desarrollo del proceso de extradición. La investigación continúa para determinar propiedades y bienes que Duarte podría tener en el país y también para establecer qué personas pudieron colaborar con él para lograr su permanencia en el país. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera y Marmi Pérez. Y la investigación que llevó a la captura de Javier Duarte se inició en el departamento de San Marcos, luego la ciudad capital y por último en Sololá. La alerta se reforzó al saber que familiares del exgobernador vendrían a Guatemala y se desarrolló por eso un sistema táctico y operativo para realizar el seguimiento con la finalidad de establecer la ubicación del prófugo que localizaron finalmente en un hotel, en coordinación con la policía mexicana, por supuesto. Además, un empresario guatemalteco habría funcionado como cómplice del exgobernador Javier Duarte para encontrar un breve refugio en nuestro país. ¿Por qué el exgobernador veracruzano eligió Guatemala para refugiarse? Los motivos son diversos, pero su llegada no hubiese sido posible si no contara con una mano amiga en el territorio guatemalteco. Al momento de la captura, Duarte estaba hospedado en el Hotel Riviera de Atitlán en la habitación 505. La misma había sido obtenida por Eduardo Varillas. Según investigadores de la Policía Nacional Civil, Varillas es un ganadero y un empresario guatemalteco afín al exfuncionario mexicano. Más tarde, Varillas habló a una radioemisora en donde dijo no conocer al exgobernador y sostuvo que únicamente fue contactado por otro empresario de nombre Lizardo Marroquín, quien le pidió que funcionara como contacto para adquirir la habitación. Javier Duarte planeaba hospedarse por 3 días bajo el nombre ficticio de Francisco Gutiérrez. Eduardo Varillas o Lizardo Marroquín, ambos son identificados como empresarios,
pero nadie da razón de ellos y sus vínculos con el exfuncionario mexicano perseguido por corrupción siguen sin ser esclarecidos. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Una investigación periodística de la cadena de televisión mexicana Televisa detalla la ruta de escape y persecución del exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte, capturado recientemente en Panajachel, Sololá, como sabemos. En ese reportaje se le ubicaba en Río Dulce, en Izabal. El equipo de reporteros de Guatevisión colaboró con sus colegas mexicanos. El exgobernador del estado de Veracruz, México, Javier Duarte, sindicado de gestar uno de los actos de corrupción más grandes en la historia de ese país, permaneció hospedado en noviembre del año 2016 en el Hotel Nana Juana, un hotel, marina y yachts club, el cual es uno de los más grandes y lujosos complejos hoteleros ubicados en Río Dulce, Livingston, donde, según detalla Televisa a través del Centro de Investigación en Seguridad Nacional de México, fue uno de los primeros lugares donde llegó huyendo de las autoridades de ese país. En ese lugar, el mexicano Duarte en compañía de su esposa permanecieron hospedados durante varios días, registrados en el mes de noviembre del 2016 con el nombre de Alejandro y Andrea, en la suite número 32, la Master Suite, donde los precios oscilan entre $150 a $400 americanos la noche, según las exigencias del cliente. Cuenta con jacuzzi, baños supermodernos, ambientes climatizados, pasillos que dan vista al río y desde la cama una vista mística al puente de 900 metros de longitud. Es de resaltar que adjunto al hotel se encuentra un área donde tenía almacenados 2 lujosos yates el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, actualmente encarcelado por el proceso de corrupción La Línea, los cuales se encuentran en proceso para pasar a formar parte de los bienes del Estado a través de la ley de extinción de dominio. También es un área donde grandes empresarios, diputados y exdiplomáticos cuentan con acaudalados chalets de descanso, y varios millonarios de otras nacionalidades tienen sus vistosos yates. El exgobernador Javier Duarte no llegó a un escondite cualquiera, y en compañía de su esposa disfrutaron por varias semanas de descanso, alejados del entorno político acostumbrado en su país, y descansaron en un paradisíaco y natural lugar, donde sin duda alguno de sus amigos cercanos llegó a visitarlo. Posteriormente se trasladaron a otros destinos del país hasta que llegaron a Panajachel, lugar donde fue capturado. Por una Guatemala en paz desde Izabal, Donnie Stewart. Bueno, ahora para continuar en este tema vamos a hacer un enlace con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana para que nos responda algunas inquietudes de las muchas que existen sobre la captura y la corrupción de este exgobernador mexicano Javier Duarte. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta, ¿por qué escoge Guatemala un político acusado de corrupción en su país? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar creo que la facilidad de la cercanía, somos países vecinos, y segundo lugar seguramente porque como ya está saliendo a luz, tenía muchas relaciones, amistades, amigos que le ofrecieron facilidades como las que hoy estamos conociendo a través de estas entregas noticiosas que le permitieron movilizarse con facilidad de casas, de hoteles en todo el territorio nacional. Entonces yo creo que la respuesta es bastante evidente, era más cerca para él buscar el territorio guatemalteco, era una sola frontera. Recordemos que ya tenía orden de captura por medio de Interpol y eso hacía más difícil su movilidad a través de diferentes fronteras. Claro que sí, además una frontera fácil de cruzar, 190 países, en 190 países lo buscaba la Interpol, llega a Guatemala y como hemos dicho, como hemos visto en nuestras notas, posiblemente con la ayuda de guatemaltecos también. Y aquí es a donde empezamos a notar similitudes en relación a este tremendo flagelo que es la corrupción en la política. Este gobernador acusado, por ejemplo, de comprar más de 70,000 kits para detectar el SIDA falsos, piratas, y bueno, muchísimas cosas más, hacerse de muchísimo dinero del Estado a través de actos anómalos, y eso es algo que no nos es ajeno a los guatemaltecos. ¿Cómo podemos hacer un comparativo? Bueno, de hecho, cuando uno ve el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, México y Guatemala están prácticamente en las mismas posiciones, con un puntaje de alrededor de 30 puntos sobre 100, es decir, son países percibidos como muy corruptos.
y los esquemas de corrupción también son muy parecidos. En el caso del exgobernador Duarte, él tenía la manera más, digamos, simple de corrupción, era crear empresas de papel, de cartón, como se le denominan, o sea, empresas que no tenían ningún historial previo y que fueron creadas incluso en las mismas fechas, cuando él era gobernador, empresas como la hemos visto en el caso de Guatemala, en muchos casos, con domicilio fiscal falso, donde hay talleres, hay terrenos baldíos, y esa modalidad de corrupción se usó para hacer contrataciones millonarias, que dicho sea de paso, según la Contraloría, la Autoridad Contralora de México, los fondos que están cuestionados bajo la gobernación del señor Duarte alcanzan los 16,000 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 900 millones de dólares a como está el cambio del peso respecto al dólar el día de hoy. Así que estamos hablando de un esquema de corrupción bastante, yo diría, parecido al nacional, muy cínico, muy abierto. Lamentablemente las instituciones de México no lograron detectarlo en su debido momento y eso posibilitó a él incluso que se diera esta fuga que le duró cerca de 6 meses. Así es, 6 meses, y realmente llama la atención, y eso es con lo que quiero concluir este cuestionamiento que tengo para usted. La Interpol busca a muchísimas personas, incluso guatemaltecos que están prófugos de la justicia, pero estos no aparecen y pasan los meses. En este caso, pues 6 meses se parece poco para lo que hemos estado viendo. ¿Alguna razón por la que se da esta captura? Porque ahora sí funciona todo, gracias a Dios, pero en otros casos no. Bueno, hay que recordar que el caso del exgobernador de Veracruz era uno de los casos más emblemáticos últimos, porque hay muchos, hay 17 exgobernadores de México actualmente, ya sea prófugos, perseguidos penalmente o ya en prisión por diferentes delitos de asociación ilícita, de corrupción en general. Entonces, este caso de Duarte fue como el más emblemático de los últimos por la cantidad de recursos que están involucrados, y yo creo que esa importancia mediática que se le dio, además que estaba castigando fuertemente la imagen del partido de gobierno de México, porque el señor se dio a la fuga habiendo todas las evidencias del caso sobre el mal uso de los recursos públicos que hizo en el estado de Veracruz. Bueno, muchísimas gracias. Entonces es Manfredo Marroquín. Gracias por esos comentarios para comprender un poco más esta situación que vivimos a raíz de esta captura de este exgobernador de Veracruz, México. Muchísimas gracias. Continuamos. Guatemala vive emergencia ambiental a raíz de los incendios forestales en Petén. Regresamos.